Buenas noches. Vamos a comenzar esta noche viendo este video primeramente y además les pido que oren especialmente por nosotros. Falleció el compañero de mi hermana ayer y bueno, ellos viven en Uruguay y le pido al Señor fortaleza para poder hablarles el mensaje que Él quiere. Vamos a ver este videito primeramente. Santo Padre, ¿compartiría con nosotros un secreto? ¿Compartiría con nosotros su secreto? ¿Cómo mantiene usted la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo persevera en el servicio al enfermo, al pobre y al desamparado? Bueno, no tengo la más pálida idea, pero no importa, veré qué puedo hacer. Un poco por personalidad, yo diría que soy medio inconsciente, ¿no? Entonces, la inconsciencia a veces lleva a ser temerario, pero no sé explicar eso que usted me pregunta. No sé, sinceramente, ¿no? Rezo y me abandono, pero me cuesta hacer planes, no sé, esas dos cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no? Incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces como que eso me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con Él, tengo mucha confianza, yo sé que Él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en este camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir, no, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Pero no sé, sinceramente, en serio, no sabría explicarlo. Bueno, me abandono, rezo, pero nunca me falla, ¿eh? Él no falla. Y he visto que Él es capaz, a través, no digo a través mío, sino a través de la gente, de hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos, ¿no? Una cosa que también diría, cuando dije soy un poco inconsciente, ¿no? La audacia, ¿no? La audacia es una gracia, es el coraje, ¿no? San Pablo decía de dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo: el coraje y el aguante, ¿no? O sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo. Ahora, es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe darse en la oración también. O sea, una oración sin coraje es una oración chirle, que no sirve. Acordémonos de Abraham, cuando como buen judío
le regatea a Dios que si son 45, que si son 40, que si son 30, que si son 20. O sea, es cara dura. Él tiene coraje en la oración. Acordémonos de Moisés, cuando Dios le dice, mira, este pueblo yo no lo aguanto más, lo voy a destruir, pero quédate tranquilo que a vos te voy a hacer líder de otro pueblo mejor. No. Si borrás a este pueblo, me borrás a mí también. Coraje, ¿eh? Gente, en la oración, con coraje. Rezar con coraje. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿Quién reza así? Somos flojos. Y el coraje, ¿no? Y después el aguante. Aguantar las contradicciones, ¿no es cierto? Aguantar los fracasos en la vida, los dolores, las enfermedades, no sé, las situaciones duras de la vida, ¿no? A mí me impresionó que el padre superior general de ustedes o director general haya hecho referencia a la incomprensión que tuvo que padecer el padre Kettenich y al rechazo, ¿no? Ese es signo de que un cristiano va adelante. Cuando el Señor le hace pasar la prueba del rechazo. Porque es el signo de los profetas. Los falsos profetas nunca fueron rechazados, porque le decían a los reyes o a la gente lo que querían escuchar. Así que todo, qué lindo, ¿no? Y nada más. No, el rechazo, ¿no? Pues ahí está el aguante, aguantar en la vida hasta ser dejado de lado, rechazado, sin vengarse con la lengua, la calumnia, la difamación. Y después, una cosa que es inevitable, no ver, un poco vos me preguntabas cuál era mi secreto, no sé, pero a mí me ayuda no mirar las cosas desde el centro, ¿no? Hay un solo centro, es Jesucristo, ¿no? Sino mirar las cosas desde las periferias, ¿no? Que se ven más claras, ¿no? Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito, el mundito del movimiento, de la parroquia, del arzobispado, o acá el mundito de la curia, entonces no se capta la verdad. Sí, se la capta quizás en teoría, pero no se capta la realidad de la verdad en Jesús, ¿no? Entonces la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro, ¿no? Eso a mí me ayuda. No sé si es mi secreto o no, pero ciertamente me acuerdo que cómo cambió la concepción, la cosmovisión del mundo desde Magallanes en adelante. O sea, una cosa era ver el mundo desde Madrid o Lisboa y otra cosa era verlo desde allá, del estrecho de Magallanes. Ahí empezaron a entender otra cosa, ¿no? Esas revoluciones que hacen entender la realidad de otro lado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos quedamos encerrados en nuestro mundito, que nos defiende y todo, bueno, no terminamos de entender, ¿no? Y no terminamos de saber cuál es la verdadera situación de una verdad. Me decía en estos días que hubo un gran encuentro acá de penalistas mundial, ¿no? Uno de ellos, hablando de experiencias, en privado estábamos hablando en ese momento, me decía, y a veces me sucede, padre, cuando voy a la cárcel, de llorar junto con un preso. Entonces, ahí tenés un ejemplo. O sea, él ve la realidad, ¿no? Desde el derecho,
de lo que tiene que juzgar como juez penalista, sino desde la llaga que está allá. Y ve, esta verdad la ve allá, la ve mejor. Y para mí una de las cosas más lindas de estos días, ¿no? Que un juez te diga que tuvo la gracia, tiene la gracia a veces de llorar con un preso, ¿no? O sea, ir a la periferia, ¿no es cierto? Así que yo te diría, una sana inconsciencia, o sea, que Dios hace las cosas, rezar y abandonarse, coraje y aguante y salir a la periferia. No sé si ese es mi secreto, pero lo que se me ocurre es decirte de lo que a mí me pasa. Nosotros estamos en este mes hablando de las decisiones y realmente es un tema hermoso porque nuestra vida está llena de decisiones, pequeñas, grandes, todo el tiempo estamos decidiendo. Todos los que estamos acá decidimos estar acá en este momento. Decidimos qué ropa ponernos, decidimos en qué lugar nos vamos a sentar, decidimos lo que vamos a hablar, lo que vamos a callar. Pero yo quería ir, todo esto lo hemos estado hablando. El jueves pasado, José, mi esposo, nos daba una mirada preciosa de la decisión que tenemos que tener cuando nos decidimos por Cristo. Y yo hoy pensaba, porque me viene tocando mucho una palabra que está en el libro del Génesis, que es la historia de José, una historia hermosa de la Biblia, una historia que nos revela cómo una persona, cuando decide en su interior no dejarse dominar por las circunstancias adversas, siempre, siempre, siempre en Cristo tiene victoria. Y esto me encanta, porque muchos de nosotros a veces no tenemos victoria en las áreas de nuestra vida porque no estamos decididos. Me gustaba lo que decía el Papa. Buscando hoy, escuchando, vi este video y le pedí a Martín que si lo podíamos pasar esta noche para entender esto, ¿no? A veces, como le preguntaban a él, ¿cuál es el secreto para estar alegre? Teniendo tantas presiones, tantas dificultades, tantas cosas. Y bueno, él daba un pantallazo de cosas que tienen que ver con decisiones internas. Con decisiones internas. Y él decía que necesitamos coraje. Él decía que necesitamos ver las cosas desde otro lugar. Él decía que nosotros necesitamos ser audaces. La palabra de Dios dice que en el libro de Proverbios que la riqueza es de los audaces. Es de los audaces. Y cuando hablamos de riqueza, la palabra se refiere a la riqueza monetaria, pero también hay otras riquezas que nosotros tenemos que ganarlas con audacia. Y tenemos que decir, no me voy a quedar en este lugar. No me van a vencer las dificultades. No me voy a... Primeramente, yo creo que la primer decisión que nosotros tenemos que tener es la de pensar bien. Porque si vos te detenés a pensar, y valga la redundancia, cómo te movés en la vida, vas a ver que te movés de acuerdo a lo que pensás. Que tus emociones están programadas de acuerdo a tus pensamientos. Y que si tus pensamientos están equivocados, vos vivís una vida equivocada. Podés estar con depresión y vos decís, ay, estoy con depresión, pero resulta que la depresión
es porque tu sistema de pensamiento está contaminado. Ese es el origen de la depresión. Y sí, pero yo siento tristeza. Y pero yo siento angustia. Sí, es verdad. Pero quiero decirte que eso lo tenés que cambiar. Y lo podés cambiar. En el libro de Romanos 12, capítulo 12, dice que nosotros debemos transformar nuestra manera de pensar. Y fíjense en que no dice, debemos orar para que Dios lo transforme. No dice eso. Dice, transfórmense. Es una orden. Transfórmense. Transformen su manera de pensar. Si vos estás en derrota en algún área de tu vida, yo quiero decirte que es porque has tomado malas decisiones. Y malas decisiones primero acá en el pensamiento. Ustedes saben que nosotros estamos, nuestra mente, ahora se está estudiando mucho, la neurociencia estudia mucho todo esto y habla de que tenemos millones y millones de neuronas. Y ustedes saben que apenas usamos algunas pocas. Que tenemos una capacidad de almacenamiento, yo leía esto y me llamaba la atención. Capacidad de almacenamiento en nuestra mente para 3 millones de años. Apenas vivimos 100, con mucha suerte. Tenemos una capacidad en nuestra esencia, en nuestra creación tan maravillosa y vivimos a veces tan mal por ignorancia. Y alguno de acá me puede decir, sí, pero yo soy doctor en no sé qué. Pero quiero decirte que la primer área de tu vida donde tenés que entender y aprender es en el área espiritual. Porque podés ser espiritualmente ignorante y todas las demás áreas de tu vida, si estás espiritualmente ignorante, todas las demás áreas de tu vida van a estar afectadas por esa ignorancia, porque somos creados por Dios. Y dice la palabra que nuestra fuente es Dios. Y cuando nuestro espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, andamos por caminos equivocados. Me decía hace 2 días una persona muy cercana a nosotros que está luchando con el vicio del cigarrillo. Y me decía, le hace mucho mal, obviamente el cigarrillo hace mal a todo el mundo. Y ella me decía, no puedo. Y yo le decía, eso es una mentira. Poné delante tuyo un paquetito de cigarros, háganlo con aquellos que tienen vicio, ponelo ahí adelante y miralo un ratito. Y vos decís, ¿qué es esto? ¿Una copita de vino o un paquete de cigarro? ¿O los que están adictos a la droga? ¿O los que son adictos al juego? ¿O los que son adictos a la pornografía? No sé, la clase de adicción que tenga. Ponela adelante y pensá en la grandeza que vos tenés y en la pequeñez. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que una hojita de tabaco domine tu vida? Y les hablo con total seguridad porque yo en una época fumé y sé lo que cuesta humanamente, porque uno está impregnado de mentiras. Impregnado de mentiras, no podés, no valés, no servís, vos no tenés fuerza, vos no tenés inteligencia, vos no tenés capacidad, vos no tenés esto, vos no tenés aquello. Son todas mentiras. Y saben que esas mentiras, ¿dónde están? En nuestro pensamiento. Y saben que cuando nosotros recibimos un estímulo, nuestra mente va a la base de datos que tiene. Y entonces esa base de datos dice, vos no servís, vos no podés, vos no valés, listo. Y uno actúa de acuerdo a esa base de datos mentirosa. Entonces la primera decisión que nosotros tenemos que tener es en el pensamiento. ¿Cómo
voy a pensar, tengo que pensar como un bendecido. Decilo, voy a pensar como un bendecido. Y vamos a ir a la palabra, en el libro de Génesis. La vida de José, se las voy a resumir. José era uno de los hijos de Jacob. Eran 12 hermanos. Y él, junto con Benjamín, eran los hijos preferidos de Jacob, porque eran fruto de la unión con la esposa que él amaba. No voy a entrar en la historia de Jacob, espero que ustedes lean la Biblia y que la estudien porque es bellísima también. Y resulta que José era un soñador. Y cuando uno es soñador, ve, disfruta, vive feliz ya en el pensamiento, porque está mirando lo que va a alcanzar y está creyendo, está pensando en bendición. Y José era así. Entonces, él se ganó la envidia de sus hermanos. Él tuvo sueños que sus hermanos estaban a sus pies. Y dice la palabra que cuando tuvieron oportunidad los hermanos intentaron matarlo. Uno de ellos dijo, no lo matemos, mejor lo tiramos a este pozo. Y ahí lo tiraron a ese pozo. Y José, imagínense, un jovencito de 16 años. Jovencito. Pero él ya tenía el pensamiento impregnado de la verdad de Dios. Porque su padre lo había instruido en la verdad. Qué importante que vos instruyas a tus hijos en la verdad. Porque la verdad los va a hacer libres en cualquier situación que ellos vivan. Y dice la palabra que José, ahí en el pozo, vendido por sus hermanos mayores, quienes los tenían que cuidar, quienes los tenían que proteger, habían sido los hacedores de maldad para él. ¿Cuántas veces en el lugar donde nos movemos, en el seno familiar, en el lugar de los amigos, a veces en el lugar mismo de la iglesia, en el lugar donde nosotros creemos que más vamos a encontrar protección, cuidado, amor, es donde recibimos más dolor? Y dice la palabra que José era favorecido por Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba como Dios. Y él era fiel en su pensamiento. Y ahora está la segunda decisión que nosotros tenemos que tener para ser bendecidos: hablar como bendecidos. Decile que tenés al lado, hablar como bendecido. ¿Por qué hablar? ¿Por qué pensar primero? ¿Y por qué hablar después? Porque si vos hablás maldición, eso viene. Si vos, por ejemplo, a tus hijos no los bendecís, vos le decís, sos un burro, sos un inútil, si los maldecís, estás fijando esa maldición en sus vidas. A veces los padres, en el afán de corregir a nuestros hijos, no cuidamos las palabras y los hundimos, tomamos malas decisiones. Miren, yo hablaba ahora con José y ustedes lo ven predicar a José, pero cuando nosotros nos casamos, José tartamudeaba y prácticamente no hablaba. Se lo compartíamos a unos hermanos el otro día en una charla. Prácticamente no hablaba, porque no fue motivado en su infancia y en su adolescencia ni a estudiar,
ni a desarrollar las capacidades que él tiene, porque realmente tiene muchísimo potencial. Pero ¿qué empezó a hacer él? Empezó a hacer lo que dice Romanos 12, a renovarse, a renovar su mente. Pero eso, miren, cuando nosotros venimos acá los jueves, si ustedes creen que porque un jueves alguien les ore, les imponga las manos, está todo bien, eso está en la Biblia y todo está perfecto. Pero tu cambio de vida no va a venir porque alguno de nosotros te ore solamente, no va a venir por eso. Va a venir porque vos mismo te esfuerces y cambies tu manera de pensar. Ayer una joven, que viene acá al grupo, también una joven muy hermosa, que quisiera yo tener las cualidades físicas que tiene ella, me decía, estaba mal, lloraba, y yo le digo, ¿cuál es tu problema? Que soy fea, me decía. Y ustedes no saben qué hermosa que es. Obviamente no voy a revelar su identidad, pero está acá. ¿Y qué es lo que hay en su mente? Un mensaje mentiroso. Y ella está creyendo eso, está creyendo esa mentira y vive de acuerdo a esa mentira. Es impresionante el poder que tiene la mente. Eso Dios lo sabe y el diablo lo sabe. Cuando el hombre cayó en el Edén, cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, aprendieron el mal. Antes solamente su mente entendía el bien. Por eso se desarrollaban y por eso tenían tanta capacidad. Pero si vos y yo creemos que no podemos, no vamos a poder. Y si vos y yo creemos que podemos, vamos a poder. Y me gustaba lo que decía el Papa, arriesgarse. ¿Cuántos viven eternamente con un mismo trabajo ganando ahí? Porque no se arriesgan. Porque sí, si me va mal. ¿Qué es? Un pensamiento equivocado. ¿Cuántos no se arriesgan? José decía el jueves pasado que la primera decisión fue hablarme a mí. Bendita decisión que se casó conmigo. Pero si él no me hubiera hablado, yo no lo hubiera encarado. Por ejemplo, y él se hubiera perdido el amor de su vida. ¿Cuántas decisiones? Yo conozco varones también que nunca se han animado a hablarle a la mujer que les gustó toda la vida y que están enamorados, pero y me va a decir que no. ¿Y qué sabes? Si no te arriesgas, ya tenés el no. ¿O no? Vamos a volver a la historia de José. Dice que José, además, después de ser tirado en un pozo, lo vendieron como esclavo. Un chico, pensemos ahora, un chico de clase alta, porque él tenía todo lo que necesitaba. Y de pronto pasa a ser esclavo, golpeado, maltratado, humillado. Pero la palabra nos cuenta que José hacía prosperar todo lo que tocaba. ¿Por qué? Porque él había decidido no contaminarse con la amargura, no contaminarse con la queja, no contaminarse con el chisme, no contaminarse con lo que el enemigo quería que se contaminara, no contaminarse con la depresión, no contaminarse con el miedo. Yo sé que hay historias dolorosas, abusos sexuales, violaciones, maltrato físico, maltrato verbal, miseria, enfermedades. ¿Cuántas cosas puede haber en cada uno de ustedes y nosotros? Yo hoy mismo podría haber decidido otra cosa en vez de estar acá. Mis buenos motivos hubiera tenido. Es más, todos ustedes me hubieran comprendido. No vino por tal cosa, pero decidí
estar. Porque yo sé al Dios que sirvo. Y yo sé que cuando yo sirvo al Señor, el Señor me bendice. Y no voy a permitir que el enemigo me saque porque mis emociones me están diciendo lo contrario. No escucho a mis emociones, escucho la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y es vida. Y es vida. Y vida en abundancia. Hermanos, nosotros debemos de dejar de ser un pueblo católico triste. Tenemos que ser un pueblo fuerte, alegre, arriesgado, que decida vivir en bendición. Porque la decisión está en vos. Levantá tu mano y decís, yo decido cómo voy a vivir. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? Yo decido. A veces decimos, Dios mío, cambia mi manera de pensar. No, sos vos que tenés que agarrar la palabra cada día y leer lo que dice acá. Y a veces no vas a entender, y a veces nosotros decimos, sí, ¿qué le dijo Dios a Josué? Medita la palabra de día y de noche. Y ustedes dicen, bueno, yo tengo que estar todo el día leyendo la Biblia. No. ¿Qué es meditar? Miren, los científicos ateos han descubierto que la meditación, ¿qué es meditar? Es reflexionar sobre la vida, ayuda a que nuestro sistema neurológico mejore y que nuestra vida mejore. Esto ya está en la palabra, está en el libro de Josué. Medita día y noche. A lo mejor es un versículo que entró en tu corazón y que te empezó a penetrar y vos esa idea la vas rumiando, la vas integrando en tu vida, en tu realidad, en tu situación, en tu trabajo, en tu familia. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y cuando uno deja que esta verdad de Dios entre en nuestra vida y no dejamos que los pensamientos de rencor, de resentimiento, de miedo, de no sé cuántas cosas puede haber en nosotros contaminados, si no dejamos que eso nos inunde y dejamos que Dios actúe, entonces Dios obra maravillas. La historia de José cuenta que él empezó a hacer prosperar la casa del amo a donde fue vendido, porque él decidió hacerlo mejor. Él decidió ser el mejor esclavo. Y él podría haber dicho, yo soy rico, yo tengo una familia, que nunca me faltó nada, yo no tengo que estar acá limpiando, haciendo los trabajos peores. No, él decidió ser el mejor. Yo lo contaba el otro día. Estaba en mi oficina y la persona que limpia el edificio no sabía que yo la estaba escuchando. Hablaba por teléfono mientras con la escoba barría así, más o menos. Y le decía, ¿vos podés creer que me reprendieron porque llegué tarde? ¿Todavía que vine? Y yo me asombraba el código mentiroso que tiene esa persona. Primeramente, llegar tarde al trabajo, obviamente que te va a traer problemas. Y uno cree que llegar a horario, el empleado puede creer que llegar a horario beneficia al patrón, y saben que no es así. A él mismo se beneficia. Porque cuando vos haces las cosas correctas, ¿quién es el primer bendecido? Yo mismo. Yo mismo. Todavía, otras cosas. José podría haber abusado de esa autoridad que le dieron. Resulta que él era apuesto, dice la palabra que tenía aspecto varonil, hermoso, y la mujer de Potifar quería acostarse con él. Entonces cuando se iba, su amo, cuando se iba a Potifar,
la mujer lo asediaba a José. Y José, no. Hasta que agotada y cansada y llena de bronca, ¿saben lo que hizo esta mujer? Acusó a José de que él había querido violarla. ¿Dónde terminó José? En la cárcel. ¿Por qué? Por ser fiel a Dios. Pero ¿saben lo que sucedió en la cárcel? Ahí en la cárcel, José termina siendo el mayordomo de la cárcel. ¿Por qué? Por su fidelidad, por ser el mejor preso. Él tenía una mayordomía interna que era porque su sistema de pensamiento estaba por encima de las circunstancias. ¿Cómo está tu sistema de pensamiento? ¿Te sentís un derrotado? ¿Te sentís un desgraciado, una desgraciada? ¿Te sentís que te sobrepasa todo? Si te pasa eso, tenés que cambiar tu sistema de pensamiento, tenés que cambiar tu forma de hablar. José hablaba con rectitud y era fiel a sus principios. Si él se hubiera acostado con la mujer de Potifar, tal vez nosotros hoy no estaríamos hablando, después de miles de años de esta historia, no estaríamos hablando de José. Y saben que otra de las cosas importantes es, además de pensar, además de hablar, acuérdense, hablar como bendecido, pensar como bendecido, hablar como bendecido, decidir como bendecido. Cuando vos decidís como bendecido, no estás decidiendo con las cosas tangibles, con lo que ves, sino estás decidiendo con lo que no ves. Miren, a veces venimos acá los jueves y alabamos al Señor y adoramos al Señor y cantamos al Señor, y el viernes estamos peleando por cosas que el mundo pelea y no tenemos ninguna diferencia con la gente que no viene los jueves acá. Necesitamos pensar, hablar y tomar decisiones bendecidos. Este es mi nietito precioso, no sé si se dan cuenta lo lindo que es y lo bueno que es. José en la cárcel, precioso, muchas gracias. José en la cárcel terminó siendo el mayordomo, terminó dirigiendo esa cárcel y la transformó. Yo me imagino que la habrá aseado, que habrá sido justo con los demás presos, que se habrá ganado la confianza del carcelero, que le entregaron todas las cosas. Y ahí conoce a dos presos que estaban compartiendo esa cárcel: el copero del faraón y el panadero del faraón. Resulta que ellos dos tienen un sueño y José les interpreta el sueño, y de la forma que José les interpreta el sueño sucede. A uno lo matan y al otro lo reintegran al servicio del faraón. Y cuando pasan, José le pide al copero: acuérdate de mí cuando estés frente a la presencia del faraón. Porque claro, José todos los días oraba, todos los días buscaba que su pensamiento no se contaminara con la tristeza de la situación que estaba viviendo. Como decía el Papa, perseverar. Aunque las cosas todavía no se den como vos querés, aunque todavía no tengas en tus manos lo tangible que vos estás pidiendo, cree que viene. Decidí que vas a ser bendecido. Decidí pensar bien, hablar bien. Y lo otro es reaccionar bien, reaccionar como bendecido. Cuando vos decidís que tu actuar va a estar acorde
a un hombre, a una mujer que tiene la gracia de todas las bendiciones del Creador. Así va a ser. En tu familia, en tu economía, en tu vecindario, en tu realidad, en donde quiera que vos te encuentres, pasando la situación que estés pasando, yo te aseguro que si pensás como bendecido, si hablás como bendecido, si reaccionás como bendecido, si decidís como bendecido, bendecido vas a ser. Bendecido vas a ser. Dice la palabra que en un momento el faraón tiene 2 sueños que nadie se los sabe interpretar. Y el copero ahí, después de 2 años que el copero había sido liberado, 2 años, imagínense esos 2 años que José siguió en la prisión por ser fiel a Dios, cualquiera de nosotros podría haberse enojado, pero él no. Y dice la palabra que él siguió siendo fiel en cada cosa. Y yo me lo imagino a José orando de rodillas todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, pidiéndole a Dios la bendición. Dice que ahí, cuando el faraón tuvo estos sueños que nadie se los podía interpretar, llamaron a José. Ahí el copero se acordó de José y lo llamó. Y dice que cuando el faraón le dice el sueño, le dice: he oído decir que a ti te bastan con que te cuenten un sueño para que tú lo expliques. Miren lo que le responde José. Él podría haber dicho: sí, faraón, estás con la mejor persona acá. Él estaba ahí en medio de un lugar donde no creían en Dios, donde tenían otros dioses. Y miren lo que le dice José. No, Señor, no soy yo, es Dios quien te va a dar una respuesta favorable. Ahí, en medio de un lugar totalmente adverso, Él proclama su fe. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a proclamar la fe cuando nadie está de acuerdo? Cuando las corrientes, vieron que ahora hay corrientes orientales, sectas, modas. No, cada uno tiene el Dios que quiere. No, no es así. No es así. Y José se paró firme, decidido, aún a morir. Porque bastaba que el faraón hiciera así para que le sacaban la cabeza. Y ahí José le interpreta el sueño. Y al faraón le agradó esa integridad de la persona, porque saben que a la gente, a toda la gente, nos gusta cuando alguien es íntegro. Se nota la integridad. Se nota cuando uno es de una sola pieza. Cuando sos el mismo, acá con un micrófono frente a mucha gente, cuando sos el mismo, cuando nadie te ve. Cuando lo que vos mirás en tu celular lo puede mirar tu esposa, lo pueden mirar tus hijos, lo pueden mirar tus amigos, lo puede mirar el Papa, lo puede mirar cualquiera. ¿Es así tu vida? ¿O hay cosas que están secretas? Decile al que tenés al lado: sé íntegro, no te vas a arrepentir. Y en un instante, José pasa de estar en el último lugar de la sociedad, diríamos, ¿no?, como preso, pasa a ser la mayor autoridad en el reinado de Egipto.
Pasa a ser la autoridad que sigue al faraón. ¿Por qué? Porque fue íntegro. Porque Dios tenía un plan maravilloso para él, y Dios tiene un plan maravilloso para vos y para mí si somos íntegros. Si no nos dejamos llevar por pensamientos equivocados, si resistimos. Y yo te exhorto en esta noche, y me exhorto, y a los que nos están mirando a través de internet, te exhorto y me vuelvo a exhortar a mí, para que a partir de ahora yo decida y vos decidas cambiar nuestra manera equivocada de pensar. Si hay miedos, no son de Dios. Si hay críticas, no son de Dios. Si hay vicios, no son de Dios. Si hay ira, si hay enojo, no son de Dios. Si hay resentimiento, no son de Dios. Decidí pensar como Dios, hablar como Dios habla, reaccionar como Dios haría en tu lugar. Y yo te aseguro, en el nombre de Jesucristo, que te vas a asombrar de las bendiciones y la maravillosa vida que vas a tener. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito seas. Ponete de pie en este momento. Y vamos a decidir cambiar nuestra manera de pensar. No es solo este instante, es un trabajo que vamos a tener que hacer después que nos vayamos de acá. Acá podés recibir el deseo, acá podés recibir el impulso, la motivación que te está dando el Espíritu Santo, pero sos vos y soy yo las que tenemos que decidir qué hacemos con nuestro tiempo. Si me pongo ahí frente a la televisión a ver todas las malas noticias, si me pongo a hablar todo el tiempo con el celular y no recibir de Dios, o me pongo tiempo a estar con Él, a recibir de Él, a prepararme. Jesús, siendo Dios, se levantaba a la madrugada, pasaba las noches enteras con el Padre, Él siendo Dios.